podamos caminar en novedad de vida. Ministra nuestros corazones, mi Dios. Háblanos, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestra alma te necesita, mi Dios. Necesitamos, Señor, de tu consuelo, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu gozo, necesitamos de tu amor, pero sobre todo necesitamos de tu presencia, Señor. Vinístranos en esta mañana y que la bendita presencia de tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente les podemos saludar a través de este medio y deseándoles también muchas felicidades de que realmente Dios hasta el día de hoy los ha sustentado y de que este año pueda ser un año diferente. Puede ser un año diferente cuando tú le creas verdaderamente a la palabra de Dios. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Y ciertamente podemos decir, como dijo aquel hombre de Dios, un sacerdote y profeta a la vez llamado Samuel, Ebenezer. Hasta el día de hoy, tú has sido con nosotros. Esta parte de la Escritura la podemos encontrar ahí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Una expresión de agradecimiento, una expresión en la cual no hay quejas, no hay reproches, no hay reclamos. Podemos decir que el profeta Samuel pasó también por muchas dificultades, por muchos problemas. Pero el profeta Samuel, al igual que muchos hombres de Dios, nunca dejaron de mirar al invisible. Cuando tú y yo dejamos de mirar al invisible, entonces vamos a caminar en base a emociones, en base a sentimientos, en base a nuestro razonamiento, en base a sentimientos. Pero Dios quiere enseñarnos a que realmente podamos darnos cuenta que hasta el día de hoy Jehová ha sido con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cómo un hombre puede decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová? Cuando este hombre, si usted conoce la historia de este profeta, tuvo adversidades, tuvo conflictos, tuvo situaciones difíciles para poder conducir a un pueblo rebelde, a un pueblo testarudo. Pero ese hombre también nos enseña, al igual que otros que han caminado obedeciendo la palabra de Dios, nos enseña que no nos dejemos de llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos, sino que aprendamos a mirar al invisible, a ese ser que está en todas partes, a ese ser que puede oírte, a ese ser que te ve, a ese ser que sabe cuáles son tus aflicciones, cuál es tu tristeza, cuál es tu dolor. Pero ese ser quiere enseñarte a que lo mires verdaderamente y que podamos empezar a caminar de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios, versículos del 24 al 23, lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 28, dice lo siguiente. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón.
Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Qué difícil, en verdad que es difícil para los seres humanos poder confiar en alguien que no se ve, en alguien que no se toca. Y es difícil porque los seres humanos estamos tan acostumbrados a caminar en lo natural. Podemos decir que los seres humanos somos como Tomás, aquel discípulo de Cristo Jesús, el cual expresó y dijo: si yo no meto mi dedo en su herida, si yo no veo realmente la herida en su costado, yo no creo que verdaderamente Cristo haya resucitado. Escuche esto. El maestro les había dicho a sus discípulos que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. El gran problema que tenía en este caso Tomás era que, a pesar de que el maestro caminaba con él, nunca puso su confianza en las palabras que el Señor le había hablado. Él se dejaba llevar por lo que veía, por lo que oía y por lo que sentía. Por eso, cuando Cristo Jesús resucitó, Tomás no creyó que verdaderamente el maestro había resucitado. Y el Señor quiere enseñarnos a que debemos de confiar en Él, a esperar en Él, a depender de Él. Hoy, con toda confianza, si ustedes y yo tenemos a un Cristo vivo revelado, podremos decir las mismas palabras que dijo el profeta Samuel: Ebenecer, hasta el día de hoy, Jehová ha sido con nosotros. Si podemos meditar y pensar y sacar conclusiones del año 2020, podemos decir que el 2020 fue un año de luchas, de pruebas, de adversidades y de grandes acontecimientos que han sucedido, que han sacudido al mundo entero y que lo han llamado el año apocalíptico. Fue el año de los grandes acontecimientos naturales que provocaron pérdidas materiales y pérdidas humanas. Los terremotos, los huracanes, los tornados, las inundaciones, los tsunamis fueron devastadores en todo el mundo. Y si a esto le agregamos la epidemia que ha afectado la economía mundial, que ha destruido a muchos seres humanos y que hasta hoy sigue haciendo estragos y no saben cómo detener esa enfermedad, de la cual Dios lo había hablado antes, pero al último en el cual podemos acudir y al cual podemos preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo en esta vida? Es a nuestro mismo Señor Jesucristo. El hombre, por naturaleza, cree que puede resolver todos los problemas sin consultarle a Dios, porque tiene capacidad, porque tiene intelecto, porque tiene habilidades, porque se cree autosuficiente para poder resolver cualquier situación que se le pueda presentar en su vida, y dejan en último término aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos dio el soplo de la vida, aquel que nos debe de guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es verdad, el Señor ya nos había dicho lo que iba a acontecer en los postreros tiempos, pero no solamente la gente que no conoce del Evangelio, sino aún la gente que sabemos del Evangelio, nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Ha sido nuestra vida tan cotidiana, ha sido nuestra vida en una manera tan natural que pensamos que las cosas suceden porque tienen que suceder. No nos percatamos que las cosas suceden porque el Señor ya lo había establecido, y suceden, y lo vamos a ver posteriormente el próximo domingo, y suceden porque realmente la humanidad se ha olvidado de Dios. Ahí en Mateo capítulo 24, escucha lo que el maestro le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 24, versículos
del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El maestro se había adelantado. El maestro nos había dejado establecido en su palabra lo que iba a acontecer en los postreros tiempos. Pero vuelvo a repetirles, los seres humanos estamos tan acostumbrados a vivir sin depender de Dios, a hacer las cosas a nuestra manera, en base a nuestras emociones, en base a sentimientos, en base a lo que veo, en base a lo que oigo, en base a lo que he estudiado, en base a lo que me he preparado y capacitado. Y si en un momento dado hay alguna adversidad, me recuerdo que hay un Dios soberano, que hay un Dios que vive y reina. Pero normalmente los seres humanos no tomamos en cuenta a Dios en ninguna de las áreas de nuestra vida, porque somos autosuficientes. El mundo está mirando en todas direcciones, buscando la solución al problema que se está presentando. Hay desesperación, hay miedo, hay angustia, hay temor, y la gente se pregunta hasta cuándo se va a acabar este problema de la pandemia. Si ustedes se dan cuenta, no solo hay la enfermedad del COVID-19 que está consumiendo a la humanidad, sino también la angustia, el estrés, la desesperación, el miedo, que ha afectado emocional y psicológicamente a la gente, porque no hay respuesta a sus necesidades, sin saber que Dios nos dice cómo puede ser sanada nuestra tierra. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículos del 14 al 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué difícil, escuche esto, qué difícil es para la humanidad el reconocer el señorío y la grandeza de Dios. Sí sabe la humanidad que existe un ser supremo, pero no se confía en él. Se confía más en el conocimiento humano que en aquel
que hizo los cielos y la tierra, en aquel que hizo lo que se ve y lo que no se ve. Y uno se preguntará, ¿por qué le cuesta trabajo a la humanidad reconocer la grandeza y el señorío de un Dios que hizo todas las cosas? ¿Sabes cuál es la causa por la cual la gente no busca de Dios? No reconoce la grandeza de Dios. No va a Dios a decirle, Dios, este es mi problema, esta es mi necesidad. O como la humanidad hoy en día que está tan necesitado de ser sanados, de que podamos tener nuevamente nuestro estilo de vida que estábamos acostumbrados a llevar a cabo, de poder tener nuestras reuniones, de poder visitar a nuestros familiares, de poder reunirnos en una congregación para exaltar, para glorificar el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se ha privado. Y se ha privado porque los seres humanos tenemos una gran tendencia, no reconocer la grandeza y el señorío del Dios de la gloria. ¿Por qué nos cuesta trabajo a los seres humanos reconocer la grandeza y el señorío de Dios? Es por conforme dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 82, versículos del 10 a 12. ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo reconocer la grandeza de Dios? Te vas a asombrar, porque esto no es para los que no conocen del Evangelio. Esto es aún para los que conocemos del Evangelio, porque se ha endurecido nuestro corazón. Se ha endurecido a tal grado que pensamos que el saber de Dios es más que suficiente para poder tener una vida de victoria en victoria. No hemos entendido, no hemos comprendido que el Señor quiere transformar la vida de los seres humanos. Muchos podemos saber del Evangelio, podemos recitar de memoria muchas citas bíblicas, pero ser los mismos de siempre. No reconocer la grandeza de Dios y no reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Salmo capítulo 82. Y vamos a concluir. Salmo 82. ¿Por qué el hombre no reconoce la grandeza de un ser supremo? Por la dureza de su corazón. Porque mucha gente dice que no hay Dios. Nada más tienes que ver todo lo que está a tu alrededor para darte cuenta que hay un Dios que vive y un Dios que reina. Salmo 82, versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Perdón, no es Salmo. Es Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y después nos regresamos al Salmo 81, no es el Salmo 82, me equivoqué. Salmo 81, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si usted se recuerda, Israel rechazó el que Dios les guiara y el que Dios les gobernara. Israel decidió tener un rey natural, un rey humano para que les gobernara. Rechazaron la grandeza y el señorío de Dios. Y dice el versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Dios permite que tu corazón se pueda endurecer porque tú no reconoces la grandeza ni el señorío de Dios. Tú no necesitas a Dios en tu vida. Mucha gente dice, yo no necesito a Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, sin mí nada puedes hacer. Y Dios quiere que aprendamos a reconocer la grandeza y el señorío del Dios de la gloria. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2.
el apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento y confrontando al pueblo de Dios, confrontando a la gente que en un momento dado no quiere reconocer la grandeza y el señorío de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Y concluyo. Dios le dijo al hombre más sabio que humanamente haya pisado esta tierra. A un ser humano con una sabiduría extraordinaria. Y esa sabiduría no le vino de sí mismo, sino que se la pidió al Señor. Cuando el rey Salomón, escuche esto, cuando el rey Salomón vivió la sabiduría que Dios le dio, siempre fue prosperado. Pero cuando Salomón solo usaba la sabiduría para demostrar cuán inteligente era, cuán hábil era para resolver muchos problemas, sin poner en práctica lo que el Señor le había enseñado, vino un tremendo fracaso para su vida. Y tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que sabiduría es vivir y pensar de acuerdo con la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Tú te consideras un hombre sabio? Quiere decir que tú piensas igual que Cristo, que hablas igual que Cristo y que actúas igual que Cristo. Y vamos a concluir en este día con la siguiente cita bíblica. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Este hombre recurrió al Ser Supremo, al Dios de la gloria, para poder tener la habilidad, la capacidad y la sabiduría para poder dirigir y conducir a una gran nación. Yo te puedo asegurar que habemos muchos padres que no le hemos pedido a Dios cómo guiar nuestro hogar, cómo conducir a nuestra esposa y cómo guiar a nuestros hijos. Porque tenemos un colmillo tan retorcido en base a lo que hemos vivido o lo que experimentamos en nuestro hogar cuando éramos niños. Y de estar escuchando a tantas gentes y de estar observando a tantos matrimonios, que nosotros hemos determinado cómo formar nuestro matrimonio en lugar de pedirle a Dios, quien instituyó el matrimonio, porque Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Los seres humanos hemos tomado la determinación de poder guiar nuestro hogar a nuestra manera, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a la sabiduría que yo creo que tengo. Estoy guiando mi vida y estoy guiando mi hogar. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Reyes capítulo 3 versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios:
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hubo una condición para el rey David. Él pidió sabiduría. También hay una condición para los cristianos que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Dios. No fue suficiente para el rey Salomón tener sabiduría, sino vivir en esa sabiduría. No es suficiente para un cristiano haber reconocido a Jesús de Nazaret como su Señor y su Salvador, sino el obedecerle a todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios quiere bendecir esta nación. Dios quiere bendecir a todo el mundo. Y el próximo domingo, primeramente Dios, si Dios nos permite tener la vida, vamos a darnos cuenta qué fue lo que el Señor le dijo al hombre más sabio. Si yo cerrara las ventanas de los cielos, si yo enviara plagas, si yo enviara pestes, si yo provocara una destrucción en la cual no hubiese alimentos, ¿qué harías tú, Salomón, y tu pueblo? ¿Qué harías? Y lo que tiene que hacer fue lo que acabamos de leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Humillarnos. Pero cuánto trabajo nos cuesta humillarnos y aún reconocer la grandeza de aquel que nos ha dado la vida y de aquel que hasta el día de hoy nos sustenta con la diestra de su justicia. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque ciertamente podemos decir que hasta el día de hoy tú has sido con nosotros, mi Dios. Pero nos queremos hacer una pregunta, Padre. El habernos dado la oportunidad de vivir durante el 2020, ¿ha sido una vida que te ha agradado a ti? ¿O ha sido una vida que me ha agradado a mí mismo? Porque si yo te he reconocido como Señor y Dios en mi vida, yo tengo que depender exclusivamente de ti. Yo tengo que aprender a obedecer tu palabra. Si yo a ti te digo Señor, es porque ciertamente tú eres el que va a gobernar mi estilo de vida, Padre eterno. Por eso tu palabra dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que escudriña la palabra, todo aquel que conoce la palabra y vive la palabra, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron vientos, que vinieron tempestades, que el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque estaba fundada en la roca firme, que es la palabra de Dios. Pero a todo aquel que oye la palabra y no la vive, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que vinieron conflictos, que vinieron pleitos, que vinieron contiendas, que el río dio con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina porque no puso en práctica lo que sabía de Dios. Pues Dios dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del que envió a Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque queremos aprender a esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
Es verdad, mi Dios. pacientemente, Aunque hicimos rebeldes y testarudos y desobedientes, aunque la duda me tú nos sigues sustentando con la diestra de tu justicia, Dios. Padre, queremos aprender a vivir dependiendo solamente de ti, mi Dios. Que no nos dejemos influenciar por lo que está aconteciendo en el mundo, Padre, sino que confiemos verdaderamente en tu palabra. Si en verdad te hemos reconocido como Señor y Dios, entonces yo tengo que hacer lo que mi Señor me dice. Yo tengo que vivir de acuerdo a cómo vivió aquel que me ha redimido y justificado, Padre. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no Si mi es vida posible, te hace a un lado, pero mi corazón si mi ser no reconoce está en al Ser ti. Supremo como Señor y Dios, Tú siempre has es por la sido dureza de mi corazón, Dios. sostenido Ese corazón que se ha endurecido y espera por los sufrimientos, padecimientos y adversidades pacientemente. que ha tenido en su vida y que no ha sabido doblegarse y humillarse ante aquel que le puede liberar, ante aquel que le pueda sanar y ante aquel que puede bendecirle sobre y abundantemente. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Claro que tú tienes el control, mi Dios. Pensamos que estamos viviendo en un mundo descontrolado. Y sí, por la rebeldía, la incredulidad, la dureza, la maldad y el pecado que el ser humano ha sacado a flote, mi Dios. Si realmente la tierra está pasando por situaciones difíciles, no es porque tú te hayas olvidado ya de nosotros. No es porque tú ya no tengas misericordia de nosotros. Esto es consecuencia de la maldad del ser humano. Esto ha sido provocado por olvidarnos de ti, mi Dios. Esto ha sido motivado porque nuestro corazón se ha endurecido y no queremos reconocer que te necesitamos, Padre. Hoy yo clamo a ti en el nombre de Cristo Jesús, para que todos aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios podamos reconocer el señorío y la grandeza del que vive y reina, de aquel que puede sanar nuestra alma, de aquel que pueda transformar nuestro ser, de aquel que puede derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero es menester, mi Dios, que toda tu creación, no solamente los que creemos en el Dios que vive y reina, sino toda tu creación, aprendamos a humillarnos, aprendamos a apartarnos de nuestros malos caminos, aprendamos a reconocer nuestros errores y nuestros pecados y aprendamos a buscar tu rostro y a humillarnos delante de ti. Padre eterno, el día que la humanidad tenga revelado este principio, entonces podremos reconocer a un Dios grande y maravilloso, a un Dios compasivo y misericordioso. No es Dios el que ha enviado a esto. Dios ha permitido que esto pueda acontecer porque se ha multiplicado la maldad y porque la gente no ha reconocido al Dios de la gloria como su Señor y su Salvador. Enseña a la iglesia, mi Dios, a que realmente podamos reconocer tu grandeza y tu señorío, y que nos enseñes, mi Dios, que la única manera en la cual podemos agradar tu corazón es obedeciendo tus mandamientos, estatutos y decretos, y también el que nos podamos amar los unos a los otros. Derrama de tu gracia sobre tu pueblo, mi Dios. Permite que la sabiduría que nos has dado la podamos practicar para que podamos ser bendecidos y aprobados por ti. Guarda, Señor,
a esta nación. Guarda, Dios, a todas las naciones, Padre, y permite que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestros corazones. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.